Retomemos el ejemplo que hicimos un par de cápsulas atrás sobre un sistema celular, una transmisión de tipo celular en el espacio libre, donde formulamos básicamente la ecuación de Friis y nos dimos cuenta que a partir de ello se puede, calculando el piso de ruido, determinar la resonancia del ruido recibida y calculamos que para ese caso la cobertura para una resonancia del ruido de 10 decibeles puede ser del orden de 50 kilómetros. Y repitamos exactamente el mismo escenario, en este caso, para una transmisión en un ambiente con obstáculos. Entonces, ejemplo, continuación, pérdida por distancia en ambientes con obstáculos. Y calculemos primero la pérdida de potencia en la distancia de referencia y nos vamos a dar una distancia de referencia de 10 metros. Vamos a poner aquí una pequeña nota. Frecuencia portadora igual 1,8 GHz. Implica longitud de onda en el orden de 12 centímetros, por lo cual estamos claramente a 10 metros en el campo lejano de la antena. D0 cumple con estar en el campo lejano de la antena. Entonces, si volvemos a la ecuación de la pérdida de potencia por distancia en ambientes con obstáculos que tenemos acá, lo que queremos calcular ahora es este término de acá, perdón, este término de acá. Queremos calcular este término de acá y después ver cómo va a tener efecto el exponente de pérdida. Entonces, si es que la distancia de referencia es de 10 metros, entonces lo que sabemos es que en este gráfico que vimos en la primera parte del ejemplo, hasta la distancia de 10 metros, la pérdida es según esta curva verde. Así que simplemente por referencia voy a copiar esta figura para reusarla aquí atrás en una hoja nueva. Y plantear que a partir de la distancia 10 metros, ahí, comienza a obrar un exponente de pérdida mayor que 2. Entonces, desde este punto en adelante va a haber un alfa mayor que 2. Alfa mayor que 2. Y hasta ese punto teníamos el ejemplo original con un alfa igual a 2. ¿Sí? Entonces, desde luego que a la misma distancia original, la razón señala ruido
En el caso de un alfa mayor que 2, es menor. Por lo tanto, la razón señala ruido 10 decibeles ya no se va a lograr a 46,9 kilómetros, sino que a una distancia menor. Y esa es la distancia que queremos determinar. Entonces, hagamos ese cálculo. Queremos calcular en particular, acá en este punto, el valor de lambda sub p barra a distancia de 0. Y ese valor es lambda p barra a distancia de 0 es igual a 20 veces logaritmo en base 10 de 3 por 10 elevado a 8 dividido por 1,8 por 10 elevado a 9 y todo eso dividido por 4pi por 10. Y si hacen el cálculo van a encontrar que esto vale menos 57,5 decibeles. O sea, hasta ese punto hay una pérdida de cerca de 60 decibeles. Y lo que queremos exactamente igual que en el ejemplo anterior, que la SNR recibida sea mayor que o mayor o igual que 10 decibeles. Entonces, en decibeles, si vamos acá, en decibeles, esta ecuación la podemos escribir como sigue. Podemos decir que la potencia transmitida pierde 57,5 decibeles, simplemente esa potencia para llegar a la distancia de referencia, y a partir de ese punto va perdiendo alfa veces 10 veces log en base 10 de d partido por d sub 0. Esa es la potencia recibida. Podemos anotar eso. Esta es la potencia recibida a distancia d. Y esa con respecto al piso de ruido, el piso de ruido es 10 veces logaritmo en base 10 de 8 por 10 a la menos 16. Vuelvo atrás al lugar donde calculamos esto. Acá. La potencia del ruido es la densidad espectral por el ancho de banda, la calculamos, da 8 por 10 a la menos 16 y eso lo pasamos a decibeles, que está acá, y ponemos un signo menos. ¿Por qué? Porque es un cociente. Es la potencia recibida dividida por la potencia del ruido, P sub n. Hacemos el cociente, todo esto es la SNR recibida. Y queremos que esta sea mayor o igual que 10 decibeles. Estamos trabajando con decibeles. Y aquello que nos interesa es, por supuesto, determinar ese valor de distancia. Entonces ahora basta con despejar
Y lo hacemos y lo despejamos en función de los distintos valores de alfa. Y entonces resulta lo siguiente. Despejando D con distintos valores de alfa, tenemos con alfa igual a 2. Bueno, esto no es novedad. La distancia tiene que ser menor o igual que 49,6 kilómetros. Es un cálculo que ya habíamos hecho. Vamos con alfa igual a 3. Van a encontrar que la distancia tiene que ser menor o igual que 2,8 kilómetros. Vale decir, hay un factor 20 prácticamente de reducción de la distancia solo porque alfa subió de 2 a 3. Y si van a alfa igual a 4, la distancia tiene que ser menor o igual que 688 metros. Entonces vamos a la tabla y veamos qué significa un alfa igual a 4. Un alfa igual a 4, perdón, un alfa igual a 4, estamos hablando de un caso promedio de celular urbano con alguna sombra. Estamos hablando de una situación mejor que obstruida dentro de edificios. Estamos hablando de situaciones muy cotidianas. Entonces, con eso comienza a tomar sentido esta idea que los ambientes con obstáculos no son nada de simples en términos de la propagación inalámbrica y que sus efectos pueden ser realmente bastante severos. Entonces, moraleja, el impacto de los obstáculos en el alcance de las comunicaciones inalámbricas puede ser muy severo. Y de paso, quiero anunciar la idea que esto que calculamos acá, esta ecuación, es algo que se llama un presupuesto de enlace. Presupuesto, ¿dónde lo voy a anotar acá? Presupuesto de enlace. Esto es una materia que vamos a estudiar, pero básicamente el presupuesto de enlace es hacer un presupuesto con la energía disponible, con la potencia disponible. Tengo tanta potencia de transmisión, voy restándole aquellas cosas que me quitan, voy agregándole aquellas cosas que me benefician, por ejemplo, ganancias de antena, y llego a un balance con respecto a la potencia del ruido que me tiene que garantizar una cierta razón señal a ruido. Esto lo vamos a ver en mayor detalle, es un concepto bien importante, bien valioso, y con esto lo estamos introduciendo en forma por ahora bastante simple aún.